Ve con gozo esta verdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos a este quinto día, donde por la gracia de Dios estamos celebrando este ciclo de conferencias acerca de la ciencia de la verdadera educación, consejos para los padres, hijos y alumnos, donde por la gracia de Dios se están graduando 5 alumnos de esta escuela, el Árbol de la Vida. Estamos contentos porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha bendecido y podemos decir que lo seguirá haciendo mientras nosotros dependamos de su brazo poderoso. Así que para dar inicio a la programación de esta noche, como todas las demás noches, vamos a hacerlo con una oración para pedir la bendición de Dios sobre este programa. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque un día más se ha ido. Podríamos decir que el quinto día de la semana ha declinado y ahora, Señor, comienza el sexto día de la semana. Ya es noche de viernes, aunque bueno, en nuestro horario sigue siendo jueves, pero ya en tu horario, Padre, estamos recibiendo el sexto día. Gracias, Padre, porque has traído con bien a mis suegros hasta este lugar. Gracias también por cada alumno, por cada maestro, porque a lo largo del día nos has cuidado en nuestro entrar y en nuestro salir. Y ahora, Señor, imploramos tu presencia para que sanciones este lugar, que tus santos ángeles puedan estar con nosotros y que cada canto, cada himno, cada especial, cada testimonio y el sermón de esta noche pueda ser de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a darle el lugar a nuestra hermana Laura para poder tener este servicio de cantos. Y vamos a alabar el nombre de Dios, sabiendo que cada uno de estos signos llegará a la presencia del Señor por los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús. Feliz tarde, mis queridos hermanos. Vamos a cantar juntos en nombre de nuestro gran Dios el canto que queda en nuestro número del himnario, el número 7, venid con cánticos, venid. Amén. Venid con cánticos, venid del trono enredor, nos dice este canto, así que cantemos juntos y alabemos el nombre de nuestro gran Dios. ¿Qué número? El número 7 del antiguo himnario, venid con cánticos, venid. Venid con cánticos, venid del trono enredor, con ángeles lo rendid a Cristo Salvador, con ángeles lo rendid a Cristo Salvador. De alabanzas digno es Él, quien en la cruz bebió la copa de amarga hiel, que vida al hombre dio. La copa de amarga hiel, que vida al hombre dio. Cantad mortales por doquier, cantadle con ardor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Con gozo pues alzad la voz a Él alegre sí, y con los ángeles de Dios a Cristo bendecid. Con gozo pues alzad la voz a Él alegre sí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a cantar el número 15, en espíritu unidos. En espíritu unidos.
salvación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Es que ya tiene el himnario. Es que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo en la cámara, hermano. Tú perdonas con amor, de alabanzas eres digno, infinito bienhechor. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, nuestro Dios y celebrado seas por la eternidad. Amén. Vamos a cantar el canto 20 en el antiguo, bueno, en el himnario antiguo. Ved a Cristo, nos dice, ved a Cristo, Rey de gloria. Ved a Cristo. Ved a Cristo, Rey de gloria. 153, hermano. 153. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle el honor. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Exaltadlo, exaltadlo, ricos triunfos da Jesús. Entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronadlo al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle, santos todos, coronadle, Rey de reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar el último canto que queda en nuestro himnario 69, al Rey adorad. Número 69. 69. Al Rey adorad. ¿Siete, nueve? No sé si. Pero, 63, hermano Manuel. 63. Bien,
gran defensor, de gloria vestido, te damos flor. Loa su Amor, su gracia cantar, vestido de luz y de majestad. su carro De fuego en las nubes mira, refulgen sus huellas en la tempestad. Digna es tu providencia contar, pues me das el aire para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuidas, Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, Creador, nuestro amigo, fiel y redentor. la de texto. En estas horas de la tarde, pueden tomar asiento. Hemos cantado y alabado el nombre de nuestro gran Dios. Hemos exaltado porque solo Él merece la honra y la gloria, ¿verdad? Amén. Y en estas horas vamos a escuchar dos hermosos especiales a cargo del alumno Sedek. Podamos meditar de las palabras del canto, porque el canto es un mensaje, es como una oración también para Dios, ¿verdad? Y en estas horas vamos a deleitarnos y vamos a disfrutar de este hermoso especial, y para Él es su tiempo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Esta tarde me tocó cantar no son dos himnos, son dos canciones. La primera se llama Más Alto. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Delante hay un camino, nos lleva a un mejor lugar, donde calles de oro y perlas, una feliz vida inmortal. Y hay alguien que nos guía, así que no hay por qué dudar. Y cada día nos alienta a ir más alto, más y más. Más alto y joven, más alto. La luz de Dios subiendo está. Más alto y joven, más alto. Y cada paso más me conocerás. Hay un sendero abierto donde cualquiera puede andar, tanto al rico como al pobre, Jesucristo ha de guiar. Y cada nuevo paso es una nueva decisión, entre tesoros de este mundo, entre la vida o perdición. Más alto
y joven más alto. La luz de Dios subiendo está más alto y joven más alto. Y cada paso más me conocerás. Y cada paso más me conocerás. Más alto. Amén. La siguiente es cuando pasen los años. Podrás tener la vida perfecta, un hombre que se aplauda al oír, un comodín con miles de ceros, piscinas, un bello jardín. Podrás tener la voz más hermosa, talentos que ya no hay por allí. Podrás decir, no me falta nada, ¿qué más yo puedo pedir? Mas llegarán los años en que tú dirás, todo fue vanidad. Y en un frío y silencioso llanto te arrepentirás. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz. Por más que tengas, solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Confirmarás que vale la pena vivir haciendo su voluntad. Querrás a otros dar la noticia que el cielo está cerca de aquí. Y llegarán los años en que tú dirás, todo es felicidad. Y en un santo y reverente canto le agradecerás. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz. Por más que tengas, solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Por más que tengas, solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Gloria a Dios. Amén. Bueno, no te vayas muy lejos, Melqui, porque en un momento más vas a pasar aquí al frente, ¿verdad? ¿Cuántos nos sentimos contentos? Para los que nos están viendo, nuestro hermanito que acaba de pasar es el alumno Melquisedec. Gracias a Dios, él se dio la oportunidad de poder estar en este lugar. Sus padres también lo apoyaron en esta decisión. Y ahora, por la gracia de Dios, aunque ya la coordinadora de aquí de Sinaloa, como tal, había mandado a un obrero, un representante, gracias a Dios van varios jóvenes de aquí. Y él fue uno de los que se ofreció y dijo que quería ir como misionero voluntario a trabajar ahora en este mes que se va a estar trabajando anterior al Congreso allá en Córdoba, Veracruz. Así que estamos contentos, como decíamos antenoche creo, también mencionábamos, los que somos maestros, hemos visto para gloria de Dios un avance en cada uno de los alumnos para gloria de Dios. Si pudiésemos preguntar, oye, ¿cómo lo veías? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Pues todos podríamos decir para gloria de Dios, no que ya lo haya alcanzado, que ya sea perfecto, pero no es quien llegó siendo aquí. Así que estamos contentos por eso, por la vida de Melquisedec, que Dios lo pueda seguir bendiciendo. Para los que lo conocen, saben que es un triunfo
que él pueda pasar, que pueda participar, que pueda desenvolverse, porque a él le cuesta. Entonces Dios ha estado haciendo una obra en él y creemos que la va a seguir haciendo. Así que por la misma razón, no solamente hoy ha alabado el nombre de Dios, sino que le vamos a dar un espacio de tiempo para que él nos dé su testimonio, cómo se sintió en este lugar, cómo le gustaron cada una de las materias. Y si él puede decir, me arrepiento de haber venido, o todo lo contrario, me siento contento por la gracia de Dios de estar aquí. Así que el tiempo sigue siendo tuyo, mi hermano Melquisedec. Bueno, pues ya me iba, ¿verdad? Pero me arrepentí. Bueno, pues quiero comenzar diciendo que, pues obviamente no, gracias a todos, ¿verdad? Gracias a todos por aguantarme estos 5 meses. Y la verdad, primeramente voy a decir las materias y todos los maestros. La verdad, todas las materias me gustan, todas las materias me gustaron. Coincido con muchos de mis compañeros que la verdad, yo soy una persona que me gusta mucho investigar y me encanta saber del cuerpo y todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Y por eso podría decir que la materia que más me gustó fue la que dio la hermana, la anatomía, la de fisiología y todas esas materias, porque a mí son las que más me gustan, porque es lo que más me gusta investigar. Pero en general, todas las materias estuvieron muy bonitas, tanto como cocina, aunque a veces cocina así como que me cuesta un poquito, no me gusta tanto, ¿verdad? Pero le eché ganas. Pero saliste un experto en picar. Bueno, sí, salí un experto en picar en lechuga. Y quiero darle gracias a la hermana Clara también por eso, porque a él también muchas veces me aflojoneaba y a veces no iba a la cocina, pero le agradezco por haberme aguantado y por habernos enseñado algunas cosas. También quiero dar gracias también al pastor Christian también, que también fue nuestro maestro, que nos dio los pilares de nuestra fe, nos dio Apocalipsis y Daniel. La verdad está muy interesante todo eso. Sí cuesta un poquito aprenderlo, ¿verdad? Porque no hace falta más estudiar, pero estuvo muy interesante, estuvo muy bueno, sí me gustó. Y quiero darle gracias por todo eso, por habernos también haberme enseñado tantas cosas. También quiero darle las gracias a la Chío, a la maestra Chío, que aunque no está aquí, también agricultora también. Estaba muy buena esa materia, también me gustó mucho. Quiero también darle gracias porque gracias a ella pues aprendí bastantes cosas para las plantas que yo sé que en un futuro, si Dios quiere, me van a servir. Y más porque pues vamos a estar trabajando mayormente en el campo y cosas así, nos hará falta. También quiero darle gracias pues acaba de llegar Olivia, pero quiero darles también porque también es la maestra de canto y la verdad, aunque me falta todavía mucho, a mí me encanta mucho cantar, me gusta mucho cantar, me disfruto cantar, aunque a veces como la otra vez que no me salía un ensayo que estaba haciendo y a veces sí me estreso conmigo mismo y a veces me dan ganas como de dejar de cantar, pero luego se me pasa ya, comienzo a cantar otra vez, porque le pido a Dios que me ayude. Y pues en general, no sé qué más me falta. La hermana Xochitl también, la hermana Xochitl. La hermana Xochitl es muy buena persona también, aunque a veces nos mandaba mucho, la verdad. Nos mandaba mucho cada rato, pero le agradezco porque la verdad sí nos enseñó mucho, nos enseñó demasiado y nos puso el ejemplo de que aún siendo ella ya mayor, nosotros jóvenes siempre andaba para allá y para acá y pues eso está muy bien porque nos puso el ejemplo. También a César, que no está aquí ahorita, el profe de piano, que como dijo mi compañera Cintia, que nosotros elegimos piano, aunque la verdad sí nos faltó mucho, la verdad sí nos faltó poner nuestra parte, pero también doy gracias por también aguantarnos, porque como dice ella, pues sacábamos canas verdes al coco porque lo estresábamos mucho. Pero también le doy gracias, y en general a todos también, a la hermana Mari también, que ha ayudado aquí también mucho y que también nos ha ayudado mucho, al hermano José, a todos les doy muchas gracias. Y también a los dueños, ¿no? Los dueños del lugar, que son los que prestan el lugar, los que nos permiten quedarnos en este lugar para estudiar y para podernos convertir en obreros de Dios. Y la verdad, no es bueno alabarse, ¿verdad? Uno mismo, la verdad, no es bueno decírselo unas cosas buenas a uno mismo, pero poniéndome a recapacitar, sí me he dado cuenta que de cómo era cuando llegué, cuando estaba en mi casa, la verdad, gracias a Dios, sí he notado que he cambiado en varias cosas, la verdad. Gloria a Dios. No es como que ya sea, no soy bien perfecto, ¿no? ¿Verdad? Pero a como yo venía y a como yo me di cuenta, la verdad, gracias a Dios, he notado que he cambiado, pues tal vez no mucho, pero sí he visto varios cambios en mí y le agradezco a Dios por eso, porque la verdad, en sí, yo quería venir para eso,
para educarme en las cosas de Dios, para servirle a Dios, y estoy seguro que Dios me ha ayudado y estoy seguro que me va a seguir ayudando. Y la verdad me siento feliz, como dijo Cristian ahorita, que podría decir que me arrepentía. La verdad es que no me arrepiento. Al contrario, le agradezco a Dios y también a mis papás, que fueron los que también me ayudaron a venir para acá. Le agradezco a ellos, a mi hermana también, a mi hermana que está aquí todo este rato, todo el tiempo estuvo conmigo. También le agradezco mucho por ayudarme. Y pues estoy muy feliz, muy contento de estar aquí y de poder graduarme, aunque todavía no es la graduación, como sí es el sábado, ¿verdad? Pero le agradezco tanto a Dios y a todos en general por ayudarme y por graduarme de médico misionero. Bueno, y esto ha sido todo por mi testimonio. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, hemos escuchado el testimonio de Cedec. Vamos a cantar nuestro canto tema, puestos de pie, juntos. Vamos a cantar el canto 457, Oh jóvenes, venid su brillante pabellón. Puestos de pie, vamos a cantar. Bueno, vamos a esperar la música. Cantamos. Oh jóvenes, venid su brillante pabellón, Cristo desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y consigo la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos prestos compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Les invito, amados hermanos, a buscar en su Biblia el libro de Esther. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Esther. Por cierto, quiero darle una cordial bienvenida
a nuestro hermano Arturo y nuestra hermana Carmina, mis suegros que están aquí, han venido a presenciar, ¿verdad?, la graduación de Melquisedec. Que alguno por ahí en la transmisión dirá, bueno, ¿por qué es tan irrespetuoso este muchacho? Y le dice Cristian al pastor, ¿verdad? Es que él es mi cuñado y hay esa confianza. Así que yo nunca me he molestado si me dicen hermano, si alguien me quiere tutear, si alguien me dice, como quiera decirme, simple y sencillamente que siempre haya un respeto, eso es más que suficiente. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Esther capítulo 2, versículo 20. Esther capítulo 2, versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Esther capítulo 2, versículo 20. Dice: y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él, ¿qué cosa? La educaba. ¿Podemos doblar nuestras rodillas para orar, por favor? Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Estamos contentos porque tú siempre nos respondes. Y aunque, Padre querido, tus respuestas muchas veces no son lo que nosotros esperamos, alabamos y glorificamos tu nombre. Siempre, Padre querido, deseamos ser dirigidos y guiados por tu Espíritu Santo. Así que, Padre querido, en estos momentos suplicamos puedas escondernos detrás de la roca eterna que es Cristo Jesús, para que no hable el hombre que es finito, mortal y pecador, sino que este lugar que, aunque no es principalmente un templo, pero en este momento, al exponer tu palabra, al invocarte, Señor, se convierte en un lugar sagrado y santo, sino que, Padre, tú puedas ser el que hable y yo simplemente ser un instrumento en tus manos, Señor. Muévete en este lugar. Tus ángeles ministren juntamente con nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La palabra de Dios, la pluma del apóstol Pedro dice: porque yo no me cansaré de repetiros las mismas cosas, aunque vosotros estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué digo esto? Educando para la eternidad es un tema que ya hemos presentado anteriormente, pero es un tema que vale la pena repetir y repetir y repetir y volver a repetir. Cuando Adolfo Hitler, este hombre terrible que causó tanto daño allá en la época del Holocausto, él encontró que había un método, uno de sus propagandistas encontró que había un método de cómo poder hacer a que la gente aceptase y creyese algo por más que estuviese en el error. ¿Recuerda a alguien cuál era ese método? Repetir, repetir y repetir. Repite una mentira 1000 veces y finalmente creerán que es verdad. El diablo sabe que la repetición le funciona. Por eso, ¿por qué lo sabe? ¿Porque es diablo o porque es un copión? A ver. El hermano se acordó del dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por viejo. No, lo sabe porque es un copión. Y entonces se copió de la palabra de Dios que dice: estas palabras que yo te hablo hoy, ¿qué dice? Las repetirás a tus
y también a tus nietos. Así dice, al levantarte y al acostarte, y cuando vayas por los caminos. Es un copión, se copió. Él sabe que Dios inventó la repetición, porque hay un propósito aquí en la mente. Bien, vamos entonces a comenzar en esta noche. Vamos a comenzar. Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación, tampoco había declarado su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él, ¿qué? La educaba. ¿Quién educó a Esther? Mardoqueo. Y lo hizo muy bien. Hay un principio que esta noche quiero estudiar con ustedes, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 42, párrafo 2. Es para todos. El primer tema que este servidor dio era especialmente para padres y maestros. Este es para todos, alumnos, maestros, padres, todos. Tenemos muchas lecciones que aprender. Y muchísimas más que desaprender. Ese es un principio que Dios necesita que lo sepamos. Hay muchas cosas que vamos a aprender, pero hay muchísimas más que tenemos que desaprender. ¿Por qué más que desaprender? Porque mucho más de lo que hemos aprendido no va conforme al propósito y al plan de Dios. Por eso hay muchas lecciones que aprender, pero muchísimas más que desaprender. Solo Dios y el cielo son como infalibles. ¿Qué quiere decir? Que solo Dios y el cielo no se equivocan. El maestro Cristian se puede equivocar. La maestra Marixa se puede equivocar. La maestra Clara se puede equivocar. Y el maestro César se puede equivocar. El alumno Melqui, el alumno Daniel Iván, Severiano Daniel, se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque no somos infalibles, ¿verdad? Solamente el cielo y Dios son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. ¿Cómo va a quedar la persona que se cierra en su idea y no acepta que puede haber algo nuevo, que pueda aprender y que eso que aprendió lo tenga que desaprender? ¿Cómo va a quedar? Chasqueada. Comenzaremos entonces hablando acerca de la educación. ¿Qué es educación? Porque hoy existe la SEP, Secretaría de Educación Pública. ¿Cuántos han escuchado de eso? ¿Cuántos tuvieron el privilegio de cursar primaria, secundaria, prepa, algunos universidad, educación pública? Pero está mal ese término. Se le llama educación a lo que se le da en las aulas allá, pero no es educación. Es enseñanza, pero no educación. Porque vamos a ver que la educación, ¿dónde se da? ¿Dónde se empieza a educar? ¿Dónde? En la casa. ¿Quiénes son los primeros maestros? Los padres. Dice que la educación tiene que ver con crianza. En la SEP no nos van a ir a criar allá en la primaria, ¿o sí? Pero ya lo están haciendo. Ya los niños de 3 años tienen que ir al preescolar. Qué tremendo es el diablo. Dice, dame a tus hijos desde muy temprana edad, a los 3 añitos. Enseñanza. ¿Qué más es la educación? Doctrina que se le da a los niños y a los jóvenes. Miren, la educación tiene que ver, la definición de educación tiene que ver con doctrina, con enseñanza, con crianza. Pregunto, ¿Moisés fue educado? ¿Sí o no? ¿Dónde fue educado Moisés? ¿Qué tipo de educación tuvo Moisés? Educación. Moisés tuvo 3 tipos de educación. ¿Sí?
La primera educación que puso los cimientos de lo que fue Moisés se la dio su madre, de que mamaba a los 12 años, patriarcas y profetas. Cuando Moisés llega a las cortes egipcias, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? 12 años, patriarcas y profetas. A los 12 años entra a la corte egipcia y Moisés continúa educándose ¿hasta cuántos años? 40 años. Es decir, se educó por 28 años más. 40 años tiene Moisés. ¿Terminó su educación? ¿Terminó? ¿A dónde lo mandó el Señor ahora 40 años más? ¿A cuidar qué? Y siguió educándose. Y entonces, 80 años después, ¡qué bárbaro! El Señor lo llama para que sea líder de Israel. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, vamos un momento, por favor. Éxodo, capítulo 2, en el versículo 7. Éxodo, capítulo 2, versículo 7. Nosotros leemos Éxodo capítulo 2, versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño. La hermana de Moisés. Y dice, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. No sabía, ¿verdad? A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodigó y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vean lo que dice la pluma inspirada. Patriarcas y Profetas, página 221. Dios había oído las oraciones ¿de quién? Mamás. Dios escucha sus oraciones. ¿Decimos amén? Es que mi hijo es un rebelde. Mi hijo no quiere nada con Dios. Mi hijo está perdido. Es un marihuanol, borracho, rebelde. Bueno, no dejes de orar. No dejes de orar. Que te salgan callo en las rodillas orando por tus hijos. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para que fuera un arquitecto en este mundo. Así dice la palabra de Dios. De educar a su hijo para que fuera un ingeniero en este mundo. No, no dice así. ¿Cómo dicen, hermano? De educar a su hijo ¿para quién? ¿Para quién? Dígalo. ¿Para quién? Para Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Claro, los que no teníamos este concepto, los que no sabíamos, en mi caso, bueno, fui primaria, fui secundaria, fui a la prepa. Cuando estuve como obrero en la iglesia adventista, hice, por la gracia de Dios, algunos cursos con teólogos y pastores. Y no solo eso, hice la escuela de teología, 2 años en Santander, Colombia, y 1 año médico misionero en Pachuca, allá por Hidalgo. Pues uno dice te vas a educar y uno piensa que esa es la educación, pero realmente la educación es educar a tu hijo ¿para quién? Para Dios. Imagínense cuántos años tuvo la mamá, 12 años, y en esos 12 años lo cimentó, hermanos, de tal manera que dice la inspiración, lo enseñó a postrarse únicamente delante del Dios verdadero. Por eso cuando Moisés llegó a Egipto, tenía duras las rodillas, no se le doblaban. Ella estaba segura de que Moisés había sido preservado ¿para qué? ¿Cuántas madres creen que Dios le dio a sus hijos para una gran obra? Yo creo, yo no soy mamá, pero yo creo que David nació porque Dios tiene una gran obra para él. Sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva.
y se vería rodeado de influencias que tendrían a apartarlo de Dios. Por esto mismo, todo lo hizo con más diligente y cuidadosamente en su instrucción que la de sus otros hijos. Es decir, tenía más hijos, pero se enfocó más ¿en quién? En Moisés. Trató de inculcarle, número uno, ¿qué le deben de inculcar a sus hijos, madres? Reverencia a Dios. Hoy vemos nosotros en la iglesia niños irreverentes que corren para allá y corren para acá y zorrajan la silla y pegan de patadas. Para eso existe la vara. Para eso existe. Yo le he dicho a David, ay David, espérate, la vas a sentir la varita. ¿Verdad? Porque no se trata de moler a un niño a golpes, pero sí debe sentir la varita aquí, miren, en estas carnuditas. Una, que se sienta bonito. ¿Por qué? Porque hoy en día la psicología nos está enseñando que no, porque el niño se maltrata. Me decía mi esposa el otro día cuando le repetíamos la ley de Dios, porque la repetimos, me decía, oh, ¿sabías que hoy en día la psicología enseña que a los niños no hay que decirles no? Porque así dice la ley de Dios, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no esto, no el otro. Eso enseña la psicología, pero ¿qué dice Dios? Se las repetirás a tus hijos. Trató de inculcarle reverencia a Dios y el amor a la verdad. ¿Y qué más? Y la justicia. Y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría. Y desde muy temprana edad, ¿cuánto sería esa temprana edad? ¿Cuánto sería esa temprana edad? ¿De qué edad ya un niño se puede arrodillar solito? ¿Año y medio? ¿2 años? Desde muy temprana edad lo enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente. ¿Aprenden los niños? Le voy a decir algo. Recién cuando yo juntaba las manitas de David así, recién hacía así, cuando vamos a orar para leer su historia, cuando vamos a orar para comer, ahora se queda ya más quieto, como que entiende que se va a orar. Sí, claro, cuando él cumpla 3 años, su mente se va a formatear y va a olvidar prácticamente, aparentemente, todo lo que aprendió, aunque no es así. Todo lo que absorbe hoy pone las bases para lo que vendrá después. Desde su muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar únicamente ¿a quién? Al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Estoy leyendo en Patriarcas y Profetas, página 221, párrafo 5. 222 ahora. Dice, en un grado sumo, ustedes las madres modelan con sus manos el destino de ¿quién? ¿Quiénes son los que modelan el destino de sus hijos? Las mamás. Ustedes. Ustedes influyen en sus mentes y en sus caracteres y trabajan no solamente para el presente, sino también para ¿qué? Una buena madre crea hijos, forma hijos para el reino de los cielos. Una mala madre forma hijos para el lago de fuego. Pastor, pero ¿y si mis hijos no quieren nada, aunque yo le di las bases y todo? Los principios que en él se grabaron, tarde o temprano lo traerán a los pies de Cristo Jesús. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La madre siembra la semilla que germinará y dará ¿qué cosa? Fruto, ya sea para bien o para qué. Pero ¿qué ha dicho el diablo hoy en día? Mamá, tienes que trabajar. Y entonces, ¿quién educa a nuestros hijos? Bueno, que lo haga alguien más, pues. Ese es el plan de Dios.
Ese no es el plan de Dios. La madre no tiene que pintar en forma bella, dice, sobre un lienzo, ni cincelar en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Muy especialmente durante los años, ¿qué cosa dice? Tiernos de los hijos. Imagínense cuán importante, pero que hoy en día, ¿qué dice el mundo? Llévalo ¿a dónde? A la guardería. ¿Y qué le hacen en la guardería a los niños? Los violan. Triste, ¿verdad? Porque los llevan ¿a dónde? A la guardería. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella, sobre la madre, la responsabilidad de formar su carácter. No hay obra más importante que esta. No la hay. Quienes realmente hemos comprendido esto, lo demás nos tendrá sin pendiente. Lo demás nos tendrá sin pendiente. Es decir, quienes realmente hemos comprendido esto, si dicen, es que mira, el pastor no baja, y mira qué horas son, y no baja, y que no sé qué. No me interesa. Porque yo tengo una familia por la cual voy a dar cuenta. Así, sencillo. Porque yo he entendido esto. Y si lo entendiéramos y nos aplicáramos realmente a lo que es la palabra de Dios, no juzgaríamos a los demás bajo nuestro criterio, sino bajo el criterio de Dios. Dice que las impresiones que en este tiempo se hacen sobre sus mentes, que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Los padres deben dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son ¿qué? Niños, con el propósito de que sean niños ¿cómo? Piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado. Acuérdense que dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos. ¿Dónde es la educación? En casa. Conducción del niño dice que un niño o una niña no debe ir a la escuela antes de los 8 años. Y no está hablando de la escuela de la SEP, de la Secretaría de Educación. Está hablando de la escuela de iglesia. 8 años, dice en un párrafo, en otro párrafo dice entre 8 y 10 años. Imagínate, y hoy en día se están mandando a los 3 años al preescolar. Porque no hay tiempo. Entonces veía yo que dijeron que iban a dar 3 meses de vacaciones. ¿Se acuerdan que salió hablando el secretario de Educación y dijo no? Y luego ya se echó para atrás y sale esta otra señora, su presidente, y dice no. Y decían, ya no se ponen de acuerdo entre ellos, pues. Ya no se ponen de acuerdo. Pero ya estaban diciendo muchos padres, ¿cómo que 3 meses? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? Si ya estamos acostumbrados a que nomás es mes y medio. ¿Por qué? Porque los papás quieren que la escuela sea la que le eduque y le cuide a su hijo. ¿Y esa responsabilidad de quién es? ¿De los padres? ¿No de la escuela? No. Vamos a decir, yo a la hermana Mari, usted edúqueme y cuídeme a David. Aquí se lo dejo, nos vamos a ir 2 años nosotros de picnic. No. ¿Cómo? Jamás. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos no como herederos de un trono en un imperio terrenal, sino para que sean reyes. ¿Para quién? Para Dios, que han de reinar a través de las edades eternas. Hermanos, alabado sea Dios, porque quien no ha entendido esto, no es que yo quiero que mi hijo sea un licenciado, que sea un arquitecto, que sea un ingeniero, que sea esto, que sea el otro. Bueno, está bien, pero eso no enseña la palabra de Dios. Yo quiero que mi hijo sea un siervo del Dios Altísimo, un misionero. No puedo decir que un pastor, porque para que sea pastor le zumba para que llegara a ser un pastor. David Arturo tendría que crecer, no hombre, pero sí un médico misionero, un niño que predique la palabra de Dios. Y si el Señor quiere que sea un mártir, alabado sea su nombre. Yo no sé, por eso
Le he dicho a su mamá y le he comentado, analiza en qué tiempo nació nuestro hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces las madres, por sus emociones, por su sentimentalismo, rara vez se quieren, y no, es que mi hijo, no, tu hijo es para lo que es, déjalo. María entendió a lo que Cristo había venido, por eso el Señor le tuvo que recordar y decir, mujer, mi hora no ha llegado. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos?, dijo Jesús. Eso era algo fuerte aparentemente en esa época para decírselo a su mamá. El que hace la obra de Dios. En el Salmo 127, en el versículo 1, nosotros leemos en la palabra de Dios lo siguiente. Salmo 127, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí está, pero lo quiero leer textualmente de la palabra de Dios. Miren cómo dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la... Hoy en día hay gente que se preocupa, no, que mi casa tenga esto, que mi casa... Todo lo mejor. Pues ellos están edificando para ellos, pero Dios no está edificando. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que madrugues, que te levantes tempranito, que vengas tarde a reposar y a comer pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí heredad de Jehová son ¿quiénes? Los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Alabado sea Dios. ¿De quién son nuestros hijos? De Dios. Fíjense qué responsabilidad. ¿Por qué debemos educarlos? ¿Por qué debemos pasar tiempo con ellos? ¿Por qué debemos tener el culto familiar en la mañana y en la tarde? ¿Se acuerdan del primer tema? ¿Quiénes son los culpables de que los hijos se vayan de la iglesia? Los padres. Porque ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos? ¿Para ser como mi papá? ¿Este es el sacerdote de la casa? No, hombre, mejor me salgo de la iglesia. ¿Para ser como mi mamá? ¿Para vivir así? Eso decía el hermano en su primer tema esta semana, ahí está grabado. Tremendo tema. Y no nos ponemos de acuerdo. El Espíritu Santo le da a cada quien lo que va a dar. Porque muchas veces, miren, cuando uno pasa aquí, uno dice, no. Vas a hablar lo que Dios te tiene que decir que hablar. No vas a hablar tus palabras. No es la primera vez que yo presento este tema. Ya lo he presentado anteriormente aquí. Y quien recuerde sabrá que yo ya presenté este tema aquí. No es algo nuevo, este tema no es nuevo. Me dice mi esposa, ¿prepara este tema ahora? Le dije, no dio tiempo. Pero tienes temas, ¿verdad? Sí, tengo una serie de la ciencia de la verdadera educación. Ya se la copié a José Alfredo, yo creo. No, yo ya la tenía, la mía. Él trae la suya. Yo tengo la mía. Y ahí preparamos este tema. Dice que en la corte del faraón, Moisés recibió, ¿qué cosa recibió? A ver, lean por favor. ¿Qué dice? Entonces yo no estaba en un error. Yo dije que Moisés educó los primeros 12 años. ¿Quién lo educó? Su mamá. ¿Pero en la corte se siguió educando según la pluma inspirada? Claro que sí. Dice Hechos capítulo 7 versículo 22 que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de ¿quiénes? De los egipcios. ¿Y era poderoso en qué? En sus palabras y en sus obras. Moisés era un general. ¿Tú crees que un general de la Sedena, el que está después del presidente de la República, es cualquier baba de perico? Nomás hizo la primaria y ya fue general. ¿Tú crees que así es? Tienen una educación intelectual, militar, tremenda para llegar a ese puesto. En la corte de Faraón, Moisés fue educado de forma civil y de forma militar. El monarca, el faraón, había decidido hacer de su nieto adoptivo
el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. A Moisés lo educaron para ser faraón. ¿Sería cualquier tipo de educación? Tremendo, ¿verdad? Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora, como vemos en su niñez, Moisés fue educado por su madre. Pero la mayor parte de su juventud y edad adulta recibió la educación de parte de los egipcios, de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, Moisés tendría, ¿qué dice allí? Así es, por eso comencé con esa cita, porque cuando Moisés tenía 40 años, humanamente, si Moisés hubiese llegado hoy a nosotros hubiéramos dicho como humanos que somos, General Moisés, adelante, algo que nos quiera dar, una cátedra que nos quiera dar General Moisés, porque nosotros pensaríamos que ya él estaba, ¿qué? Educado, humanamente, ¿verdad? Y dentro de la iglesia adventista eso se ve mucho. Doctor, ingeniero, feliz sábado, arquitecto. ¿Les tocó eso alguna vez? Exaltando las profesiones dentro de la iglesia adventista. Hermanos, dentro de la iglesia todos somos hijos de Dios y siervos del Dios Altísimo. Aquí no hay lugar. Gloria a Dios por las profesiones a quienes Dios les ha dado la oportunidad. Alabado sea Dios. No se desechan, son buenas. Y mucho de eso que aprendiste te sirve hoy en día porque no todo es malo. Yo no estoy diciendo que lo que un ingeniero aprende es malo. Mucho de lo que aprende es bueno. Un ingeniero eléctrico, un ingeniero civil, un arquitecto, un abogado. Eso es bueno, eso no es malo. Pero muchas de esas cosas se tienen que desaprender porque muchas sí no van de acuerdo con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios para que veas que esto no es un invento mío. Está escrito. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, el que prende los sabios en la astucia de ellos. Y otra versión dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, la sabiduría de este mundo es ¿qué cosa? Insensatez. Es decir, Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso, para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distinguía entre los grandes de todas las edades. No tiene par como historiador, como poeta, filósofo, general y ¿qué más? Legislador. Patriarcas y Profetas, página 223. Ahí nomás para que tenga un quemón. ¿Qué clase de educación tenía Moisés? Era historiador. Era poeta. Era filósofo. Era general. Y era legislador. Es decir, era como un juez hoy en día. Y quién sabe si hasta como un juez de la Suprema Corte. No cualquier tipo de juez. Y yo creo que sí, porque cuando le tocó legislar al pueblo de Israel, qué bien lo hizo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11. Y aquí viene lo maravilloso, aquí viene lo hermoso. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11, 24. Dice la palabra de Dios, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Por fe. ¿Qué eligió Moisés? Eligiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque miraba. ¿A dónde miraba? Alabado sea Dios. Le voy a poner un ejemplo de lo que estamos hablando esta noche. Es como si el presidente de Estados Unidos, en su posición que tiene, vaya al África y ve que un grupo de hombres que son golpeados, descalzos, malolientes y que andan pisando barro, y dice él, quiero ser como ellos. ¿Qué diría la gente si el presidente de Estados Unidos hace eso? ¿Cómo? ¿Que está loco? Exacto. ¿Es cierto o no? Solo un loco hace eso. ¿Quién en su sano juicio deja todos los privilegios para ir a batir lodo y que lo golpeen? Ese era Moisés, porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Sirvió la educación de la mamá? ¿Sí o no? ¿Sirvió el cimiento esos 12 años? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Por eso, madres, no dejen de orar. Por eso, mamás que tienen hijos pequeños, conságrense al Señor, dejen el celular y pónganse a leer la Biblia y el espíritu de profecía y a ser mujeres de oración como las mujeres de antaño. Y las que no tienen hijos, las que no tuvieron el privilegio de ser madres. Alguna vez escuché, yo no sé si hay un escrito para lo que le voy a decir, que en la tierra nueva, en el cielo nuevo, habrá niñitos que sus padres no se salvaron y serán entregados a esas mujeres piadosas que nunca tuvieron hijos. ¡Ah, qué hermoso! No sé, no he encontrado un escrito que diga eso. Alguna vez escuché decir eso. Tendría que investigar, pero suena muy hermoso, porque va a haber niñitos que crecieron, que fueron fieles o que murieron porque eran hijos de padres creyentes, pero quizás los padres no lo sé. O niños huérfanos que crecieron con la instrucción de la Biblia y no conocieron a sus padres. Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. Mira, lo que dice acá la palabra de Dios en Patriarcas y Profetas es que Moisés tenía tan arraigado lo que hay allá, que ni con todo el oro, ni con todos los carros, ni con toda la fama, se lo podían quitar del corazón. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Alabado sea Dios. Moisés tenía su mirada puesta en el cielo. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada, que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Alabado sea Dios. Yo quiero ser como Moisés. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Yo quiero que mi hijo sea como Moisés. Hay 3 personajes, uno por el Padre, otro por el Hijo y otro por el Espíritu Santo, que para mí son inspiración. Cristo es mi mayor personaje, ya lo sé, pero estoy hablando de humanos que fueron carnales, que tuvieron errores, que tuvieron debilidades. Miren, Moisés tan tenía que aprender y desaprender que no había aprendido, y ¿qué hizo él por su propia mano? Desvivió a un egipcio. ¿Qué hubiera sido el Señor si 40 años después le hubiera dicho a Moisés: Moisés, hace 40 años violaste la ley, desviviste un egipcio, tú no puedes ser líder de Israel porque ya quebrantaste la ley de Dios y hace 40 años fuiste excluido?
No, el Señor no trabaja de esa manera, ¿verdad? El Señor es un Dios de oportunidades, de misericordia, de gracia. Pero mis personajes, Moisés, David y Pablo. Qué tremendos hombres estos tres. ¡Ja, su mecha! Dice que no hubo otro hombre tan manso como Moisés. Pero ni siendo tan manso, hermano, lo sacaron de quicio. Al pobre lo sacaron de quicio. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 leemos lo siguiente. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice así: y apacentando Moisés las ovejas ¿de quién? Ni siquiera eran las ovejas de Moisés. ¿De quién eran las ovejas? De Yetro, de su suegro, sacerdote de Madián. Miren lo que dice acá. Sigamos viendo la palabra de Dios. Patriarcas y profetas. Moisés no estaba preparado ¿para qué? Para su gran obra. 40 años tenía la educación, los cimientos puestos por su mamá, los cimientos puestos por los egipcios, que mucho de eso le sirvió, porque cuando Moisés llega allá a un pozo donde estaban ahí queriendo, ¿se acuerdan la historia, no? Que defendió a las hijas ¿de quién? De Yetro, ¿verdad? Y cómo cuando usted ve ahí la película, bueno, eso está en la película, pero yo creo que en la vida real pudo haber sido así. Eran como 6, 7 hombres y a los 7 los garroteó. ¿Por qué? Porque tenía entrenamiento, ¿qué? Militar. ¿Nunca se ha preguntado cómo el pueblo de Israel aprendió a usar la espada y cómo se fue pasando ese conocimiento? Moisés. ¿A quién le enseñó? A Josué. ¿Y Josué a quién le enseñaba? Al pueblo. Pero Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado. ¿A quién más? A Abraham. ¿Y a quién más? Y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Muchas veces nosotros los seres humanos queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y si Dios nos está diciendo esto es así y nos está contestando lo que le estamos diciendo, nosotros como quiera queremos hacer lo que nosotros queremos. Y hermanos, muchas veces vamos a tener que chasquearnos por no aceptar la voluntad de Dios. Y hay que aceptar la voluntad de Dios. A veces duele aceptar la voluntad de Dios. Pero si esa es su voluntad, ¿qué tengo yo que hacer? Aceptarla. ¿Sí o no? Dice, había otras lecciones que Moisés había de recibir. ¿Pero dónde iba a recibir esas nuevas lecciones? En medio de la soledad, ¿de qué? De las montañas. En la escuela de la abnegación, gracias, y las durezas, había de aprender a ser como paciente y a controlar sus pasiones. Porque no era paciente, ¿verdad? Quiere decir que cuando él aprendió a ser manso, no fue los primeros 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que esos primeros 40 años él no aprendió a ser manso? ¿Por qué? Porque desvivió ¿a quién? A un egipcio. Eso me indica que cómo era Moisés, era arrebatado. Moisés era ese tipo de hombre que dice, me la hizo y ahorita mismo me la va a pagar. Y el Señor le dijo, no, Moisés. ¿Y a dónde lo mandó? Con las ovejas, 40 años para que aprendiera a ser paciente y a controlar sus pasiones. Pregunto, ¿aprendió o no aprendió? Claro que sí. Y entonces 80 años después el Señor le dice, ahora sí ve y liberta a mi pueblo Israel. Escuche lo que dice la palabra de Dios en esta carta, la carta 268 de 1906. No se dejen tentar los padres
por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar ¿en dónde? En el campo. En bien de sus hijos, hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a quienes más, a los jóvenes. Debiera mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano. Un hogar donde debe morar ¿quién? Cristo. ¿Saben lo que dice hogar cristiano? Que nuestro hogar, que nuestra casa debe ser un pedacito ¿de qué? De cielo. No un pedacito de infierno, sino un pedacito de cielo. En una ocasión yo vi una película disque cristiana, ¿verdad? Porque son de esas películas evangélicas. ¿Saben cuál era el título de esa película? Luna de hiel. ¿Todos saben lo que es la hiel? ¿Qué es la hiel? ¿Cómo es la hiel? Amarga, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué esta película se llama Luna de hiel? Porque resulta, bueno, ahí narraba, claro, luego el hombre se transformó y todo, pero narraba que el hombre se casó con ella y le daba unas tremendas golpizas a su esposa. Era una luna de hiel. Y muchas veces nuestros hogares, en lugar de ser un pedacito de cielo, se convierten en un pedazo de infierno. En el hogar debe morar Cristo. Cristo debe morar. Y dice que no nos dejemos tentar. Mira, a mí me llamaron, no voy a decir el estado, no. Pero a mí me llamaron de un estado, una muy buena iglesia, una muy buena paga, para que fuese yo ahí a pastorear. Una urbe, una gran ciudad. Mi esposa sabe dónde. Ella conoce ya ahí. Nos gustaría, pastor, que usted esté aquí, que sea nuestro pastor. Yo obviamente había tomado la decisión, pero quería escuchar lo que mi esposa iba a decir, nomás para ver qué decía. Y rotundamente su decisión fue no. ¿Cómo? Dice, debemos de tratar de salir más hacia lo pueblerino, hacia el campo, no irnos a la gran urbe y gran ciudad. Yo ya esa decisión la tenía tomada, pero yo quería escuchar. ¿Por qué? Porque que un niño crezca ahí, imagínense. Y por eso dice, no se dejen tentar, porque a veces va a haber oportunidades donde te pueden decir, trasládate a tal ciudad y que tus hijos crezcan ahí. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Manuscrito 76 de 1905. Ni una familia de cada ¿cuántas? De cada 100. Ni una de cada 100. O sea, de 100 ninguna. Ni una de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental y espiritual por residir ¿dónde? Qué interesante. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares ¿qué? Apartados. Decía Laurita cuando recién llegó acá, tienen esta montaña tan bonita aquí. Y si es cierto, ¿verdad de Dios que sí? ¿Vas para allá? Dije yo, oye, es tuyo, ya tengo varios meses aquí y nunca he ido a orar allá a la montaña. Oro en mi cuarto. Creo que el primer mes, no sé si el segundo mes, oraba allá por donde está el pozo, pero ya después ya saben, no, ya eso ya no deja muy bien orar. Pero ahora cuando pasó lo de mi papá y eso, allá me fui al monte, solito, allá en la oscuridad me metí. Oigan, y si es cierto, qué bonito, sobre una piedra orar ahí. De verdad que está retraído. Claro que hoy en día pues ya hay música y esas cosas, pero es todavía peor en la ciudad. Peor todavía en la ciudad.
Dice que es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor, felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos y las montañas y los árboles. Alejen a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio, del estrépito, de los tranvías, carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada ¿en dónde? En sus corazones. Qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. Por eso siempre, hermanos, como dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Miren esta otra cita. Miren esta otra cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 407. Ella lo escribió en 1905. Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones ¿de dónde? De las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos ¿de dónde? De las ciudades. Ahora, quiero dejar un tema claro en cuanto al tema salir de las ciudades. El tema salir de las ciudades, y aquí lo está relacionando con la educación, muchos lo han llevado a un extremo. ¿Cuál es el extremo al que lo han llevado? Piensan que salir de la ciudad es venirme de Mazatlán y meterme en una montaña rocosa. Ya voy a hacer mi casa donde no tengo acceso a nada. No, han equivocado el tema y hay que leer el libro de La ciudad al campo, porque no es así. Es más, el que ya conoce el tema y lo ha estudiado, dice que debiésemos tener una urbe, una gran ciudad, como a 40 minutos, una hora. Aquí tenemos una. ¿Dónde está? Mazatlán. ¿Cómo lo sabemos? Porque también menciona ella que cuando ya llegue lo más duro, lo más fuerte, saldrán de las ciudades o de los municipios más pequeños a las comunidades más pequeñas y finalmente, ahora sí, cuando ya sea el decreto de muerte, ahora sí a la montaña. Pero muchos se han ido a la montaña como si ya fuera el decreto de muerte. Ahora, si puede estar en la montaña y tiene acceso a una gran urbe y tiene las facilidades, gloria a Dios, no hay problema. Pero hay quienes a veces se van a la montaña y no tienen acceso a nada y finalmente la gente que va se desanima y se termina regresando a ciudades más grandes. El Señor nos ha amonestado y aconsejado que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones. ¿Dónde? En ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparando a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Si es así, alabado sea Dios. Es muy bonito tener una escuela en casa. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes hijos. Se están preparando, dice, para el reino de los cielos. Y aparte, tienes la confianza, porque hoy en día, triste y lastimosamente lo tengo que decir, y no quiero ofender a nadie, ya ni en algunas escuelas hay confianza. Tristemente. Y me refiero ahora del cuidado de los hijos. No me refiero a situaciones que a veces se dan, cuestiones que pasan en todos porque somos seres humanos. No, me refiero ahora a cosas graves, graves. A eso me refiero. Cosas que sí, ahí sí no es de decir, bueno, esto se pasa. No, no, eso no se pasa. Esas cosas no debiesen pasar nunca en ninguna escuela. La palabra de Dios en Marcos 8:36 dice, porque ¿de qué aprovechará el hombre si el hombre ganare qué cosa? Todo el mundo, pero finalmente pierde su ¿qué? ¿De qué le servirá? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad, la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Mensajes Selectos, tomo 2, página 407. No, hermanos,
No tiene más importancia el ocio o la comodidad o la conveniencia. Lo que conviene es lo que valen realmente las almas de vuestros hijos. Eso es lo que importa. Sean estos niños o sean más jóvenes. Fundamentos de la educación cristiana. Envíen a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos, para desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter, ¿cuántas veces más será difícil? 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. ¿Por qué estamos hoy en día perdiendo nuestros hijos? Y saben, a muchos adventistas del séptimo día y del sostén propio no les gusta esto. Dicen, ¿pero por qué estás hablando en contra de esto? Mi hijo va a ir al preescolar, mi hijo va a ir a la primaria, mi hijo va a ir a la secundaria. Y me decía cierto pastor, ¿sabe dónde aprendí mis primeras groserías? En la primaria, dice. ¿En serio, pastor? Sí, dice. Las primeras groserías que yo las aprendí en la primaria con mis compañeritos. ¿Es cierto? Y todo lo que tú le estás fundamentando a tu hijo y le estás poniendo a tu hijo, vaya a la escuela y con los compañeritos lo echa a perder. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice, envía a tus hijos a la escuela, a la ciudad, allá. Y la tarea de edificar su carácter va a ser 10 veces más difícil, tanto para los padres como para ¿quién? Para los hijos. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Ya es difícil edificar el carácter de un hijo? ¿Ya es difícil de por sí, sí o no? Es difícil. Ahora imagínate poniéndolo en las manos de Satanás. Peor todavía. Peor. Miren lo que dice esta otra cita. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación ¿de qué? De las almas. ¿Quién es su primer campo misionero del padre? Sus hijos. Ese es su... Me decía una hermana, oiga, pero es que a mí me gusta dar estudios bíblicos y que no sé qué. Ella escuchó un tema que yo estaba dando. Una hermanita me decía, ¿y a poco no voy a poder ir a dar estudios bíblicos? Hermanita, tus hijos son tus estudios bíblicos. Cuando tú hagas hecho lo que tienes que hacer con ellos, vete a dar todos los estudios bíblicos que quieras. Y si ya están en la edad, junto con ellos, da los estudios bíblicos. Alabado sea Dios. Pero ahorita tu prioridad, porque sus niños son pequeños. Tu prioridad son tus hijos. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Por eso las escuelas, ¿dónde deben de estar? ¿En la ciudad o fuera de las ciudades? Fuera de las ciudades. Lastimosamente, hermanos, lastimosamente, con tristeza lo digo, yo estoy seguro de que los hermanos, los dueños de aquí, nosotros todos desearíamos que se obrase un milagro así y se dijera, les vamos a vender media hectárea y a un precio accesible. A su mecha ni dudarían en comprarlo. Y por eso a veces le digo a mis colegas, a los que tienen ese privilegio, que tú vas a Salín, tú vas a Mitepec, vas a Chaparral, bueno, a Cuexalan nunca he ido, ¿verdad? Los otros tres los conozco. Cuexalan no tengo la oportunidad de conocerlo, pero también me dicen, muy bonito, ¿no, hermano José Alfredo? Cuexalan. Sí, vas a esos lugares donde tienen suficiente terreno y digo yo, están millonarios. Sus escuelas están en el mejor lugar porque ¿qué es lo que más necesita una escuela?
terreno para que los muchachos trabajen, ¿qué cosa? El campo. Porque nosotros ven que este curso decíamos, los muchachos aquí están reyes, pero a veces, hermano, y yo llegué a expresar eso, a veces creo que estamos malinterpretando. No, yo creo que estarían más reyes si hubiera tierra para trabajar, tierra para cultivar. Yo creo que estarían más reyes si hubiera árboles frutales. Porque a veces como que damos a entender con esa expresión, lo digo por mí, con esa expresión de ustedes están reyes aquí, como que damos a entender, el trabajo de campo no es tan bueno. Aquí están más suaves, se la llevan más suave. ¿Cierto? No, a veces no queremos dar a entender eso, pero podemos dar a entender eso y que el alumno piense, oh, qué bueno que estudié aquí. Porque si hubiera ido allá hubiera trabajado con la yunta. Mitepet, por ejemplo. La yunta. Y tienes que aprender a arar. Y si hubiese tenido que ir allá, ya hubiese trabajado haciendo esto. Pero no, estaríamos más reyes si hubiese mucha más tierra y se pudiese trabajar la tierra para gloria de Dios. Mas, sin embargo, lo que se ha podido hacer con lo que hay ha sido un milagro para gloria de Dios. Amén. Porque ni modo que vamos a esperar a tener lo que no se tiene, porque el Señor ha dicho, yo pondré mesa en el desierto. Y alguien se para en el desierto y hay árboles frutales en el desierto. ¿Hay agua en el desierto? ¿Están las comodidades en el desierto? No, mas sin embargo Dios proveyó pan en el desierto. Y así dice la cita. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Quiero que veamos estas últimas citas que voy a leer. Se encuentran en Profetas y Reyes. Dice la pluma inspirada que el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que se promulgó en los días de Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisoteado su sábado. Miren, ¿quién fue la salvadora del pueblo judío en los días de Asuero? Esther. Y ella recibió su educación de parte de ¿quién vimos al principio? De Mardoqueo. Y vino ese decreto que decía que se exterminara al pueblo judío y Dios la usó a ella. Nuevamente Dios está preparando un pueblo que necesita recibir su educación de parte de Dios a través de los Mardoqueos modernos. Porque esa educación los preparará para lo que viene. Tengo otro tema donde hablo acerca de las leyes dominicales que vendrán. Y hay una cita que dice que los que hayan aprendido una educación superior en el tiempo final estarán en una ventaja mayor que los demás. Y no está hablando esa cita ahí de universidad, de doctorado y de maestría. La educación superior, ¿saben de cuál está hablando? El que sabe usar el machete, el que sabe usar el hacha, el que aprendió de herbolaria, el que sabe para qué es esta planta, el que aprendió de supervivencia, entre muchas otras cosas. Porque ojo con esto, yo no puedo hablar de supervivencia y de vida primitiva si no sé ni partir leña. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no, hermano Manuel? Hermanos, vamos a un campamento de vida primitiva. ¿Y usted, pastor, sabe partir leña? No, es que los troncos están muy gruesos. Sí, pero todo tronco tiene una forma de rajarse. Con el hacha. Me decía el otro día un hermano, métale la motosierra, pastor. Me reprende mi abuelo si me ve usando la motosierra. Me va a decir que no te enseñé a usar el hacha. Hasta para usar el machete, hermano. Quien no sabe usar un machete, ¿sabe qué hacen con los machetes? ¿Qué hacen, hermano Manuel? Los doblan, los rompen, lo pueden hasta quebrar. Y alguien se sorprende y dice, ¿cómo quebró el machete? Quebró el machete, pero ¿por qué crees que lo quebró? ¿No crees que porque tiene mucha fuerza? Lo quebró porque no sabe machetear. Para machetear hay que saber cómo se va a dar el golpe, y más a un árbol duro.
Por eso lo quebró. Para usar el pico, hermanos, yo vi un muchacho, yo lo vi de más de 20 años, le pusieron a hacer un hoyo para sembrar un árbol en una representación que se estaba haciendo. Agarraba el pico así, mira, de acá de la punta así y le hacía. No escarbó ni 2 centímetros. Tremendo. ¿Cuál es la educación superior? No es la universidad, no es Andrews, no es el doctorado. Es que aprendieron de herbolaria, van a andar allá en el monte y van a decir, esto lo aprendí en la clase de anatomía. Mira, esta planta se puede comer, esta no, esta es venenosa. Van a saber cómo hacer un nudo, un amarre. Hay muchas cosas que aquí nos enseñaron y nos aprendieron, pero ojalá los que pasaron este curso puedan seguirse cultivando y puedan seguir aprendiendo, porque hay muchas cosas que aprender y muchas más que desaprender. Antes de que el azote venga como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma. ¿Cuál es el grito de alarma, padres, que esta noche están aquí y los que nos están viendo? Junten a vuestros hijos, ¿en dónde? En vuestros hogares. Sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salgan de las grandes ciudades tan pronto como sea posible y estableced, ¿qué dice ahí? ¿Escuelas de qué? ¿Será que el mensaje sigue siendo el mismo para hoy en día? Yo no sé por qué hoy en día se enojan los padres cuando decimos que los deben de sacar de las escuelas de Babilonia. Yo no sé por qué se enojan. Yo no lo dice. Cristian David no lo dice. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, junta en primer lugar, ¿a dónde vas a juntar a tus hijos? En tu hogar. Culto familiar, mañana y tarde. Sepáralos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios. ¿Se guardan los mandamientos de Dios en las escuelas públicas? Claro que no. Ahí solamente enseñan y practican lo malo. Luego salgan de las grandes ciudades tan pronto como les sea posible. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Establecer escuelas de iglesia. En cada iglesia debe haber una escuela. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda ¿qué? Educación. ¿Cuál es el fundamento de la educación verdadera? ¿Cuál es el fundamento de la educación verdadera? Hay un himno que dice: procedemos de una raza de valientes, predicamos profecías y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses. ¿Cuántos han oído de los valdenses? ¿Cuántos han estudiado acerca de los valdenses? ¿Cuántos han estudiado la historia de los valdenses? ¿De dónde vienen los valdenses? Pedro Baldo. Pedro Baldo se sentía vacío. Era un tremendo religioso católico, apostólico, romano, pero se sentía vacío. Y entonces le preguntó a un sacerdote, ¿qué hago? Le dice al sacerdote. Y el sacerdote le dijo, porque era rico, en ese tiempo la Biblia no tenían acceso todos. Era rico, era millonario. Le dijo el sacerdote, lee la Biblia. ¿Para qué le dio ese consejo el sacerdote? Empezó a leer la Biblia Pedro Baldo y se convirtió a Cristo Jesús. Y empezó a desparpajar las riquezas que tenía. ¿En qué crees? En que este mensaje llegase a más. Y de ahí vinieron los valdenses. Nosotros los colportores, en lo que era el verdadero colportaje, no en lo que lo han convertido hoy en día. Hoy en día lo han convertido en agentes de ventas. Cuando yo colporté allá por el 2006 lo que era el verdadero colportaje, nos explicaron por qué se llaman colportores. Porque de los valdenses viene esa palabra. Porque los valdenses salían como si fuesen comerciantes, vendedores de joyas, de telas preciosas,
y por dentro de su ropa llevaban envueltos a mano fragmentos de las escrituras que copiaban y los llevaban colgados por dentro de su ropa, y llegaban a esos hogares y a esos lugares donde eran perseguidos por el papado y ofrecían sus telas, sus joyas y todo eso, y veían y más o menos observaban a la familia y le decían: si usted nos promete no acusarnos con el Papa, tenemos una joya de más valor que le puede interesar. A ver cuál es. Y sacaban esos rollos que traían colgados por dentro y les leían la palabra de Dios y se los dejaban, esos fragmentos de la palabra de Dios copiados a mano. Muchos de ellos fueron entregados, traicionados por gente y los mataban. Pero era una raza de valientes, y de ahí vino la palabra col, de colgar, portar, colportaje. Porque el colportor hace exactamente lo mismo, llega como un simple vendedor, pero lo que está llevando, el verdadero colportor, es la palabra de Dios a ese hogar. De ahí venimos nosotros, hermanos. Y en el tiempo final, ¿y por qué les estoy hablando de los valdenses? Los valdenses, los padres valdenses, no enviaban a sus hijos a la educación de esa época, que por cierto ya habían sido inundadas por el jesuitismo, la contrarreforma. Los valdenses mismos los educaban. Y había niños de los valdenses entre 7, 8, 9, 10 años que se sabían evangelios completos de memoria. Y entonces les destruían la palabra y le decían: Juan, ven, díctanos el de Mateo, y lo dictaba. Ahora ven, Pablo, díctanos el de Marcos, y volvían a tener toda la palabra porque la tenían grabada en su mente. Los valdenses no eran cobardes, hermanos. Conflicto de los Siglos narra que en una ocasión, cuando ciertas tropas papales venían persiguiéndolo, ellos subieron a ciertas montañas desde donde zorrajaron ciertas piedronas y luego bajaron y remataron a las tropas papales. No eran cobardes. Para los que no creen que en el Nuevo Testamento también el pueblo de Dios llegó a defenderse en algún momento. Si está escrito conflicto de los siglos, usted lo puede leer. Yo no le voy a dar la página. Lean el libro completo, analicen la historia. Los valdenses no eran cobardes, los valdenses eran valientes. Amaban la palabra de Dios, amaban a Dios. Eran jóvenes que daban su vida por la palabra de Dios y por Dios mismo. Los valdenses, 3 años educaban los jóvenes y salían con un obrero mayor. Escuche, con un obrero mayor, los más jóvenes. De ahí viene ese ejemplo de que cuando van jóvenes a un campo, tiene que haber por lo menos un obrero mayor que pueda estar con ellos, no dejarlos solos a los muchachos nomás. Tremendo. Es tiempo, mis queridos hermanos, de tomar una decisión, porque lo que tú haces hoy determina a quién servirás mañana. Nos estamos preparando para el reino de los cielos. Queremos que vuestros hijos sean candidatos del reino de los cielos y servidores de este Dios a quien vosotros servimos. Que Dios pueda bendecirnos esta noche y que este curso, mis queridos jóvenes que gradúan este sábado, ya casi, que este curso no termine aquí, que continúe por la eternidad. Que lo que aquí se te ha dado como una base, tú lo puedas seguir desarrollando para gloria de Dios. Les puedo decir con el corazón en la mano, con alegría y gozo. Pues no sé si se oiga bien decir, me siento orgulloso. No, ¿verdad? Me siento contento. Yo me siento contento como maestro de que todos ustedes, todos, a pesar de que ustedes pueden pasar y decir, no, yo siento que no, que todavía, todos ustedes, yo vi y observé, todos estos meses no se van como entraron a este curso. Y alabado sea Dios, y toda la honra y toda la gloria sea para Dios, porque no fue en vano. Que Dios pueda bendecirnos. Vamos a cantar nuestro canto tema para terminar en esta hora. Bien, queridos hermanos, puestos de pie, vamos a cantar nuestro canto tema.
Oh jóvenes, venid su brillante pabellón. 609. 457, ¿verdad? Oh jóvenes, venid su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh, jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos prestos compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador, soy el evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Gloria a Dios. Es una invitación, queridos jóvenes, a que luchemos contra el mal. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Querido y amado Padre, Dios creador del cielo y de la tierra, alabado y santificado sea tu nombre. Somos deficientes, Señor, como decía yo en la mañana en el devocional. Cometemos errores, fallamos. Mas sin embargo, a seres finitos, pecadores y deficientes, por alguna razón que no entiendo, tú has escogido para llevar este mensaje, Señor. Y esta noche te pido por estos 5 jóvenes. Te pido por Cintia, por Jimena, por Severiano Daniel, por Daniel Iván y por Melquisedec. Señor, tú conoces su corazón. Tú conoces la profundidad de su mente. Ayúdalos, Padre, para que sean como los valdenses. Para que, Padre querido, lo que durante estos meses ellos aprendieron, en lo profundo de su mente algo, sin lugar a duda, les habrá quedado.
Y tu Espíritu Santo seguirá trabajando con ellos, Señor. Gracias, Señor, por cada maestro que dio su tiempo y su dedicación. Gracias, Señor, también por nuestros hermanos Beatriz y nuestro hermano Severiano, que han prestado este lugar y han dado su apoyo desde en economía hasta las demás formas para que esto se llevara a cabo, Señor. Querido Padre, gracias por cada paciente que pasó por este lugar. Que tu Espíritu Santo les siga redarguyendo donde quiera que estén. Gracias, Señor. Y perdónanos y ayúdanos a avanzar, a aprender, a desaprender, pero en este caso a aprender de lo que no hicimos bien para, Señor, no volver a cometer los mismos errores y a seguir aprendiendo y desaprendiendo aquello que no sirve en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Amén. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes esta noche. Que Dios les bendiga. Y también aquellos que nos siguieron a lo largo de la transmisión, Dios pueda bendecirles. Feliz noche. Su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y consigo a la pelea os